Primero voy a hacer este análisis del pack, ¿cierto? Del pack de medidas. Ahora, ¿por qué? Bueno, estaba en mi casa muy tranquila hasta que comencé a interesarme más por este proyecto de reforma constitucional acerca del derecho a la seguridad social, el cual incorpora la facultad de extraer el 10% de tus ahorros previsionales de la administradora del fondo de pensiones, de las AFP, en casos solamente de estados de excepción como lo que estamos viviendo ahora, que sería el estado de catástrofe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué voy a analizar el pack de medidas? Porque me pareció bastante interesante analizar por qué se originó este proyecto de reforma constitucional. Y yo lo veo de la siguiente manera, o sea, yo creo que ya casi hay un consenso unánime en el sentido de decir que el proyecto de reforma constitucional se inició por un malestar o un descontento, una insuficiencia por parte del gobierno en respuesta a la carencia que está pasando la mayoría de los chilenos y las chilenas en esta pandemia. Entonces, ¿por qué este pack de medidas, que yo lo llamo de esa forma, es insuficiente? Lo voy a analizar desde dos puntos de vista, o voy a hacer el análisis, mejor dicho, desde dos aristas. El primer punto de vista, o primera arista, como tú lo quieras ver, es respecto a la cuantía de esta ayuda. Y el segundo punto es en relación a los requisitos formales que hay que cumplir para poder adquirir esta ayuda y obtenerla. En un primer punto podemos ver que la cuantía es súper criticable, porque primero vemos en marzo que se anuncian bonos COVID-19, bonos que tenían como cuantía 50.000 pesos, ¿ya? Tenemos que también ser justos con el contexto en que en marzo solamente habían como 100 casos por día. Estaba recién llegando esta pandemia a Chile. Sin embargo, también es un poco criticable la cuantía desde ese entonces porque ya la gente estaba perdiendo su trabajo y demás. Por otro lado, podemos ver que comienza a instaurarse el ingreso familiar de emergencia. Y por último, vemos las últimas medidas que establece el gobierno ahora esta última semana como respuesta a el proyecto de reforma constitucional de el retiro del 10% de las AFP. Podemos ver que es una respuesta desesperada porque el Ejecutivo, el gobierno, lo que hace principalmente es proponer un depósito, ya no es un préstamo, un depósito de 500.000 pesos solamente, aquí está la letra chica, a aquellas personas que ganen desde 500.000 hasta 1.000.000 de pesos y que hayan sufrido un menoscabo en este sueldo, ¿cierto? Entre otros requisitos y características de esta ayuda. Luego también podemos ver que hay un subsidio al arriendo y también una postergación de 6 meses del dividendo de tu casa. También vemos que se instaura un préstamo estatal solidario. Piñera dice que es solidario porque básicamente el Estado es el que presta el dinero, pero entendemos que coloquialmente la palabra solidaridad en este caso no vendría siendo tan adecuada, ¿no? Porque un préstamo no es muy solidario, que digamos, ya, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Entonces, este préstamo consiste en 3 cuotas, si no me equivoco, de 650.000 pesos. Es una gran suma, pero estamos hablando de un préstamo, el cual hay que devolver. Luego hay una serie de letras chicas que habla presidente Piñera acerca de qué pasa si es que en tal tiempo una familia no puede pagar este crédito, se condona, etc. Hay ciertas condiciones y características de este préstamo estatal que vendrían a ser más solidarios.
Y sin dejar atrás, obviamente, las cajas de alimentos. Creo que las cajas de alimentos no tienen que ser muy criticables en esta oportunidad. Sin embargo, lo que se puede criticar es la logística de la repartición de las cajas de alimentos, porque hay muchas experiencias y casos de personas a las cuales le han llegado las cajas de alimentos sin necesariamente necesitarlas, valga la redundancia. Y esto se lleva al tema de ineficiencia municipal, porque como voy a decirlo más adelante, la repartición de la caja de alimentos tiene que ver también con un desempeño del trabajo que hacen las municipalidades respecto a los informes que hayan elaborado los asistentes sociales de cada municipalidad. En el fondo, la repartición de estas cajas se debe a ello. Pasando al segundo punto, a la segunda arista que es sobre esta crítica, es respecto a los requisitos formales de estas medidas o el pack de medidas al cual estoy aludiendo. En primer lugar, podemos ver al bono COVID que se dio en marzo. Y este bono ya tenía una serie de requisitos formales, o más bien la promesa y finalmente lo que resultó ser el bono COVID. En un primer lugar, se dijo que llegaría a cerca de 2 millones de personas. ¿Qué tenían que ser personas? Sin salario fijo, pequeños trabajadores y pertenecientes a sectores vulnerables. Básicamente no tenían que tener trabajo formal y en segundo lugar tenían que pertenecer a sectores vulnerables. Luego vemos el ingreso familiar de emergencia, que hay dos ingresos familiares de emergencia. Básicamente ambos se basan en lo que establece el registro social de hogares, es decir, en qué clasificación tú quedas respecto a la vulnerabilidad en la que te estás desenvolviendo. Y una vez más podemos decir cosas que se dijeron en su momento y que finalmente no fueron. Como por ejemplo, no recibirán aquellos que reciben ingresos formales e informales insuficientes y que han visto disminuidos sus recursos por el virus COVID-19. El monto va a depender de la cantidad de personas que integran el hogar según la composición familiar inscrita en el registro social de hogares y de la situación económica de la familia en el estado de emergencia. Y básicamente lo que pide el gobierno en ambas situaciones, tanto en el primer ingreso familiar de emergencia como en el segundo, es que las familias tengan su informe actualizado en el registro social de hogares. Pero también fue un fracaso porque fue bastante frustrante para algunas personas darse cuenta que pertenecían al 90% de personas más privilegiadas de este país, siendo que en el fondo no es así. Entonces, como una solución randommente, el registro social de hogares debería tener al menos una reforma decente para encargarse de ser uno de los filtros principales para la prestación de esta ayuda estatal. Porque finalmente la ayuda está, pero el registro social de hogares es el filtro, digamos, principal para que las personas reciban o no esta ayuda. Y ahí hay un tipo de truncamiento, ¿no?, que se ve con la ayuda. Luego la fuente de todos estos porcentajes y requisitos que he dado lo voy a dejar en el pie del video. Y por último, los requisitos para poder acceder a la canasta familiar, que ya los había mencionado anteriormente, es principalmente ser familias de sectores vulnerables y de clase media necesitada. Dice así: el rol de las municipalidades es esencial, ya que la repartición se hará en base a los informes sobre dónde se concentran las familias vulnerables según los informes de los asistentes sociales de cada municipio. Podemos concluir que cada una de las ayudas tiene requisitos que cumplir. Yo no me estoy refiriendo a que haya alguna ayuda sin un filtro determinado. O sea, creo que los filtros son necesarios porque hay gente que la necesita más que otra. Sin embargo, estos requisitos no son eficientes al momento de entregar la ayuda. Se dijo en una oportunidad que la canasta familiar iba a llegar al 70% de los chilenos y chilenas de este país. Yo creo que el más nefasto es el registro social de hogares, porque
principalmente se refleja una realidad social la cual no es, absolutamente no es. Y la situación vende de un hilo, no resiste análisis el hecho de estar discutiendo sacar o no los fondos de pensión porque realmente es algo que se necesita ahora.